Listo. Entonces, bueno, la idea, o la clase anterior empezamos a ver continuidad. Entonces yo estaba aquí mirando, pues, y empecé a explicarles, pero pues ya como estamos encima y yo tengo como sí o sí que dejar los duchos en derivación porque eso es primordial para el curso que sigue, que es cálculo 2. Entonces, pues esta parte pues no la voy a seguir dando. Voy a subir eso sí, estos apuntes y los apuntes que había preparado para eso. Entonces, permítanme muchachos, yo de todas maneras por si quieren profundizar, luego pues ahí les queda como las notas de clase relacionadas con ese tema. A ver, yo me acuerdo, este tema ya lo habíamos visto y este era el de continuidad. Ese sí es el que nos ha de quedar pendiente, entonces se va por acá. Eh, Tranquilo, Fabián. Listo. Entonces, este otro es el que vamos a ver hoy, entonces de una vez se lo voy a mandar. Y tenemos lo siguiente. Entonces, hoy estamos a 26 del 10 del 2021. Listo. Entonces, vamos a proceder a culminar esto. Entonces, yo me acuerdo. Vamos a abrir entonces esa clase. Entonces hoy vamos a ver otra clase de límites y son el límite de, de las funciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces ya habíamos visto las diferentes funciones trigonométricas acá en las notas de la clase 11 se encuentran esas notas para que las miren. No voy a volver a hacer las gráficas porque nos vamos a enfocar es en la parte de los límites, además eso ya lo vimos. Entonces estaba la tabla de valores con sus respectivas gráficas, aquí están. Y la idea es que hoy vamos a ver las fórmulas asociadas a los límites. Entonces empecemos con las primeras formulitas asociadas a esos límites, que son estas de acá. Entonces, el tema de hoy es límites de funciones trigonométricas. Listo, entonces los límites de las funciones trigonométricas implican lo siguiente. Básicamente, lo primero que vamos a ver son algunos límites importantes. Entonces aquí tenemos estos. Entonces permítanme. Listo.
Entonces, ¿qué me dice esto? Como en las diferentes propiedades de los límites, pues cuando yo evalúo el límite de una función trigonométrica como estas, pues lo único que hago básicamente es reemplazar la x, como se muestra aquí, por el valor de a, que es a lo que tiende el límite, ¿cierto? No siendo más, pues miremos unos cuantos ejemplos. Aquí hay dos. Miremos esos dos ejemplitos, cómo es de sencilla la cosa. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Vean estos dos límites, me dicen hallar cuáles son los resultados. Entonces en este caso, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x. Listo. Entonces recuerden que esto es evaluar, como dice la propiedad, pues reemplazar x por lo que tiende, que es 0. Y el seno de 0, pues es 0. ¿Por qué 0? Recordemos, voy a retomar la gráfica, tanto del seno como de la tabla de valores. ¿Cierto? En el caso de la gráfica del seno, pues si ustedes observan, fíjense que cuando x vale 0, el seno vale 0. ¿Cierto? Entonces cuando x vale 0, el seno vale 0. Entonces por eso aquí esto da 0 como resultado. Incluso pues si ustedes ven, cuando el límite tiende a 0 ya sea por la izquierda o por la derecha, en este caso que existe, observen que el valor de seno de 0 es 0. ¿Listo? Entonces eso es todo, muchachos. Fíjense que a partir de la tabla de la gráfica lo pude pues deducir fácilmente. Aquí, muchachos, con esto, ¿alguna duda? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Listo. Entonces, límite cuando x tiende a pi de 1, no, aquí sí, seno de pi sobre, perdón, seno de x sobre 2 más coseno de x. Listo. Entonces, lo mismo, pues lo que uno hace como cualquier límite es reemplazar. Entonces aquí me quedaría seno de pi sobre 2 más coseno de pi. Aquí ya tenemos la gráfica del seno, vamos por la del coseno, que no la tenemos aquí a la mano. A traerla, por lo menos vamos a traer primero la tabla de valores. Y vamos acá por la gráfica. Entonces, observen que aquí, en el caso del seno de pi, ¿cierto? Si ustedes cogen la calculadora, pues pi es 180. Entonces recuerden que lo deberían trabajar en radianes, pues en el peor de los casos. Si ustedes hubieran dicho 180 seno, eso daría 0. Que de hecho, pues si ustedes ven aquí en la tablita, fue pucha.
Aquí yo me equivoqué. A ver. Seno de pi. Seno de pi es 0. Acá yo la hice mal. Píllenla aquí. Cuando pi vale esto vale 0. Entonces acá se me chispoteó. Esto vale 0. Entonces el resultado aquí es 0. Por otro lado, aquí tenemos 2, el coseno de pi. Cuando coseno vale pi, va a resaltar en rosadito. Ustedes buscan el pi del coseno, fíjense que dio -1, que de hecho pues resulta que está acá. Aquí es este punto. Cuando vale pi, pues si ustedes ven, esto da -1. Entonces aquí me queda más, esto dio pues -1. Entonces quedó 0 sobre 2 menos 1, 1. Es decir, que este resultado fue igual a 0. Listo. Que fue básicamente pues evaluando la función en los respectivos valores, en este caso pi, que es 180 grados, para el seno y para el coseno. De hecho, si ustedes cogen y evalúan el 180 coseno, fíjense que dio -1, que es lo que está acá. Listo. Fíjenlo ahí. Listo. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe, hasta el momento no. Perfecto. Listo. Entonces vámonos con los valores. ¿Cierto? Entonces resulta que estas no son las únicas expresiones trigonométricas que existen. Ah, bueno, acá también estaba hecho este. Ahí queda pues como la solución. Sino que hay otras expresiones importantes que se encuentran aquí. Entonces estos dos límites trigonométricos son muy importantes porque son el corazón de otros ejercicios que vamos a hacer. Entonces vamos a ver cómo sería la mecánica. Los dos quizzes son para los que hay que presentar para el domingo, para el 31. Listo. Listo. Con gusto, Wendy. Entonces, acá. Tiene pidió que Montero se va para el millonario. Montero, para el millonario. Profe, pero ¿de cuáles quizzes estaba hablando? De los de funciones. Ah, es que ahí dice que hasta el 27. Bueno, yo creo que yo lo dice hasta el 27, ¿no? Entonces venga, yo cuadro eso. Pensé que yo cerraba eso el 31. Mm. Profe, ¿va a expandir un poquito más el plazo del último taller? Bueno, si está para el 27, después yo miro. Estaba hasta hoy. Sí, no. Venga, yo lo más, sí, yo lo muevo para que no les quede. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Yo cuadro esto. Sí que a mí ya caer en cuenta. Activar edición.
31, les queda al domingo, listo. Listo, muchachos, ahí quedó. Listo, para el 31. Listo, ahí quedó todo. Listo, entonces, volviendo, pues estos son dos límites trigonométricos muy importantes que vamos a usar. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios donde miremos cómo trabajar con este tipo de límites. Lo primero que tenemos es los siguientes ejemplos. El primer ejemplo es el siguiente. Aquí me dicen, ve, yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 0 de x. Entonces recordemos que vamos a reemplazar este límite. Entonces si ustedes proceden a evaluar este límite, entonces van a tener lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x es igual a 0 sobre seno de 0. Esto me va a dar 0 sobre 0, porque el seno de 0 es 0. Y entonces esto es una forma indeterminada. Como es una forma indeterminada, entonces básicamente lo que tenemos es que tenemos que hacer alguna operación algebraica para modificar la forma de esta expresión. Entonces, tenemos que hacer alguna transformación, no podemos evaluar de uno. Entonces, la idea, muchachos, es que tratemos de expresar esto de tal manera que tratemos de usar este límite de acá, este de aquí.
Si ustedes observan acá, muchachos, ¿cierto? Ustedes pueden coger y dividir arriba y abajo por X y la expresión no se altera. O sea, si hago esto, la expresión sigue igual. De hecho, pues voy a ponerlo como mejor o más expresadito. Tendría X sobre seno de X y esto dividido X. La expresión no se altera porque dividí arriba y abajo por X. Si ustedes ven acá, estos dos se van. Entonces esto me quedó límite cuando X tiende a 0 de 1 sobre seno de X sobre X. Y resulta que este de aquí, si lo conocemos, recuerden que por definición, el límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X es igual a 1. Aquí la conclusión es que cuando evaluemos este límite, arriba va a tener 1 y abajo, pues, esto es límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X, entonces esto sería 1. Por lo tanto, acá el resultado es 1. Y eso es todo, muchachos. Conclusión, este límite da 1 por resultado. ¿Alguna duda? ¿Dudas, muchachos? ¿Vamos a seguir? Sí, profe. Sí, profe, ya puede seguir. Vámonos para el segundo. El segundo me dice el límite cuando X tiende a 0 de 10X sobre 3 seno de X sobre X. Entonces, digamos que lo va a evaluar de una vez este ejercicio. Entonces, si uno le da por evaluarlo de una vez, lo que uno tendría es que aquí sería 10 por 0 menos 3 por seno de 0 sobre 0. 10 por 0, 0. 3 por seno de 0, pues esto me va a dar 0. Entonces 3 por 0 da 0 sobre 0. Entonces esto me da 0 sobre 0. Entonces lo mismo, muchachos, es una forma indeterminada. Entonces, como es una forma indeterminada, tengo que buscar la forma de coger y evaluar esta expresión. De tal manera, pues, que a mí me quede, pues, fácilmente obtenible este valor de acá. Entonces, tenemos que el límite no lo voy a evaluar de una vez, sino que voy a hacer algunas operaciones algebraicas previas. Digamos que me voy a coger y dividir el denominador en estos dos, ¿cierto? Entonces me queda el límite cuando X tiende a 0 de 10X sobre X, o sea, partir el denominador entre cada uno de los numeradores, 3 seno de X sobre X, ¿cierto? Y resulta pues que acá este se fue con este, entonces me va a quedar que esto queda al límite cuando X tiende a 0 de 10
menos el límite cuando x tiende a 0 de 3 seno de x sobre x. Listo. Aquí pues el límite cuando x tiende a 0 de 10, todavía no lo voy a evaluar. Voy a dejarlo un ratico aquí para evaluar todo. Voy a sacar el 3 de la propiedad y aquí me queda este límite. O sea que de una vez, pues si ustedes hubieran dicho, ah, no, listo, tengo este límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, entonces esto quedaría 3 por 1. ¿Por qué? Porque recuerden que al tener yo acá esto, aquí ya apliqué pues las propiedades, entonces me quedaría límite cuando x tiende a 0 una constante, pues la misma constante menos 3 por el límite de seno de x sobre x cuando tiende a 0, eso me daría 1. Conclusión, esto me quedaría 10 menos 3, 7. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es 7. Listo. ¿Alguna duda, muchachos, ahí con lo que se hizo? Fíjense que siempre es tratando de buscar que me quede cuando está complicada la cosa como acá, que me dio una indeterminación que me quede para usar estas propiedades de aquí. Listo. Es eso como, en resumen, lo que uno busca hacer. Y ya hicimos estas dos. Vámonos para esta. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre x. Entonces, si yo lo hubiera evaluado acá, así de una, pues como siempre me va a dar seno de 2 por 0 sobre 0. Esto me quedaría seno de 0 sobre 0, y eso es 0 sobre 0, que es una forma indeterminada. Entonces, recuerden que aquí es fundamental esta forma. Entonces, si ustedes ven, muchachos, pues voy a empezar acá en esta expresión, límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre x. No la puedo evaluar, y para usar esta, pillen que esta y esta tienen que ser iguales, y acá está con 2 y aquí está con 1. Pero yo puedo coger y multiplicar y dividir por 2. Si multiplico y divido por 2, pues yo puedo ya agrupar esto. Me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 2 seno de 2x sobre 2x. Entonces fíjense que ahora sí tengo este pedazo, donde pues en vez de x solo, pues voy a tener 2x acá y 2x acá, o sea que tiene la misma forma. O sea que este 2 sale de la integral, y esto evaluado en seno de 2x sobre 2x, que es esta forma, solo que en vez de x está 2x, lo que importa es que esté aquí arriba y abajo igual, me quedaría por resultado 1. Por lo tanto, el resultado de esa integral va a ser 2. ¿Listo? Porque Profe, esto me dio 1. Hola. profe, es que tengo el internet mal y no escuché de dónde salió ese 2 sobre 2 que puso rojo. Este 2 sobre 2. Este 2 sobre 2. Vamos a volver así. Ese 2 sobre 2 lo coloqué porque resulta que
para yo poder evaluar esto que me dé 1, si lo evalúo de 1, recuerden que me da 0 sobre 0. Pero para que me quede igual a 1, esto de adentro tiene que ser igual a esto de abajo. Aquí tengo esto, 2x, pero aquí tengo solo la x. Pero si yo cojo la expresión y la multiplico y la divido por 2 y multiplico lo de abajo, entonces me va a quedar que esto queda igual al límite de x que tiende a 0 de 2 por seno de 2x sobre 2 por x, 2x. Entonces, ahora observen que tengo el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión completa. Pero en esta expresión, si se observa ya, este y este son iguales porque esto es 2x y eso es 2x. Como esto es igual, entonces voy a tener que este 2 que es constante sale del límite y va a quedar límite cuando x tiende a 0 de seno 2x sobre x, que eso sería igual a 1. Listo. Y por ende, pues 2 por 1 da 2. Y eso es todo. ¿Correcto? Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, entonces ya le dimos mote a este. Vámonos para este. Límite de x cuando tiende a 0 de tangente de 3x sobre x. Si yo lo hubiera hecho así, muchachos, me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de... Ah, perdón, lo voy a evaluar. Entonces me daría tangente de 3 por 0 sobre 0. Es decir, que va a tener tangente de 0 sobre 0. Y esto sería igual, si yo me voy aquí y buscara el tangente de 0, pues dentro de los valores normalcitos, dicen que el tangente de 0 es 0. O sea que aquí yo lo que tendría es un 0 sobre 0. O de hecho, pues si saco la calculadora, 0 tangente, pillen que da 0. Listo. Entonces, esto es una forma indeterminada también. Entonces, pues básicamente lo que debemos hacer es lo siguiente. Resulta que tenemos aquí el límite cuando x tiende a 0 de tangente de 3x sobre x, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es que recordemos que el tangente, por definición, tangente de teta, por ejemplo, es seno de teta sobre coseno de teta. O sea que si observamos acá, pues si usamos esta identidad, pues podemos decir que no podemos evaluar el límite de Iona porque nos va a sacar error, que este va a ser el límite de x cuando tiende a 0 de tangente, pero tangente es seno de 3x sobre coseno de 3x.
Reemplace el tangente sobre X. Listo. Voy a aplicar la ley de la oreja. Antes de evaluar, me quedo que esto es igual a, ponerlo aquí para que me quepa, límite cuando X tiende a 0 de 1 por seno de 3X, seno de 3X, sobre X coseno de 3X. ¿Listo? Porque X por coseno de 3X, coseno de 3X. Entonces aquí vuelve y juega, muchachos. Si ustedes ven, aquí tienen seno de 3X y aquí tienen X, que es el mismo ejercicio parecido acá. Recuerden que nuestro límite de utilidad o nuestro límite clave es coger y hacer este. Límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X, y eso es 1. La idea, muchachos, es que aquí abajo esté lo mismo que aquí dentro de este. Aquí está el 3. Entonces, pues, ¿qué hago, muchachos? Pues, aplico lo mismo que hice hace ratico. Multiplico y divido por 3, ya sea acá o acá. Voy a ponerlo aquí. Voy a multiplicar y dividir por 3, ¿cierto? Cuando multiplico y divido por 3, pues, de una vez, recuerden que esta constante, pues, la puedo poner delante del límite. Lo voy a poner delante del límite, porque es constante. Aquí me quedó seno de 3X. Y este de aquí, de hecho, este vamos a ponerlo rojito. Este de aquí quedó multiplicando a X seno de, perdón, X por coseno de 3X. Entonces, fíjense que aquí, ahora sí van a tener que se cumple esto. Ya tienen este pedazo que era lo que querían. ¿Cierto? Donde este pedazo es igual a este de acá. Entonces, si evalúan ustedes este límite, van a tener 3 por este pedazo, que esto de aquí, pues según esta evaluación del límite, me va a dar 1. Sobre, aquí me queda coseno de 3 por 0. Y 3 por 0, 0. Ahora recordemos que el coseno de 0, que ya lo habíamos hecho por aquí, píllenlo al principio, que por eso era bueno tener la gráfica. Pillen que la tabla de valores, aquí lo que me dice es que si X es 0, el coseno de 0 es 0, por resultado, o sea que esto, perdón, el coseno de 0, y acá está mal también, el coseno de 0 es 1, vamos con esta tabla. Dicen que si es 0, el coseno es 1. Entonces, esto implica que coseno de 0 es igual a 1. Entonces aquí me va a quedar 3 por 1, 3, sobre coseno de 0 que es 1, y esto da 3 por resultado. Y eso es todo, muchachos, aquí con este. ¿Alguna duda? Dicen que es como tratar de usar esto. Denle la miradita y miren si tienen dudas. Profe, Señor, y o sea que no entiendo eso ahí. ¿Por qué A igual a 3? ¿Por qué A igual a 3? ¿en dónde? En el último. En el último, porque multiplique por 3. ¿Para qué? Para que aquí me quedara este 3 de abajo
Dice que se fue para acá. Y este 3 de aquí, luego lo saqué aquí. Entonces me quedó, digamos, aquí 3. En este 3 me quedó acá. Este 3 era este. Listo. Por el límite de esto, pero es que este límite, cuando este pedazo tiende a 0, me va a dar un... De hecho, voy a aplicar para que se vea más obvio la siguiente propiedad. Recuerden que el límite de un producto va a quedarme así. 3 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x por límite cuando x tiende a 0 de, aquí quedó 1 sobre coseno de 3x, ¿cierto? Porque esto está sobre 1. La expresión es la misma y aquí yo apliqué una de las propiedades de los límites que vimos antes. ¿Esto de aquí qué es? Pues sería, según esta propiedad de aquí, 3 por 1. Y si evaluamos aquí, esto me quedaría 1 sobre coseno de 3 por 0, 0. Entonces aquí 3 por 1, 3 por 1, 3 sobre coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Y eso me daría 3. Listo. Si lo hubiera hecho pues paso por paso. Sino que yo antes lo había hecho evaluando uno por uno. ¿Sí se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Listo, hermano. Entonces vámonos para el otro. Ah, pues pucha, ¿te traje uno? ¿Qué? Ah, es que este era el cuarto ya. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos x. Sobre x al cuadrado. Listo. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Entonces nuevamente, si yo evalúo este límite, límite cuando x tiende a 0 de toda esta cosa sería igual a 1 menos coseno de x sobre x cuadrado, pues si lo evalúo queda 1 menos coseno de 0 sobre 0 al cuadrado, y esto sería igual a 1, el coseno de 0, como vimos en el ejercicio anterior, es 1, queda 1 menos 1 sobre 0, que es 0 al cuadrado, o sea que me quedó 0 sobre 0, que es una forma indeterminada. Entonces aquí entra, pues tenemos 1 menos coseno sobre x cuadrado. Aquí tenemos esta de aquí, pero pues no nos sirve de mucho porque 0 está a la 1. Si intentásemos, por ejemplo, no sé, digamos en un intento, dentro de las cosas con cosenos que nos puede servir es esto. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 1, y recordemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x
es igual a 1 también. Entonces tenemos lo siguiente. Básicamente, pues, aquí lo que tenemos es esto. Entonces, tengo estas dos expresiones, ¿cierto? Como tengo estas dos expresiones, lo que vamos a hacer es, no sé, intentar buscar acabar con esta forma indeterminada. Por ejemplo, una cosa que uno puede hacer, no sé, vamos a ver, hacer un intento 1. Y si nos da, pues borro lo que dice intento. Entonces digamos que yo digo esto, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. Y digamos que va a ser esto, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x por 1 sobre x, ¿cierto? Esto, pues, si yo lo tratara de hacer, me daría un valor raro, pues, pensando en esto, aquí me quedaría 1 y 1 sobre 0, eso da infinito, mejor dicho, me queda 0 por infinito, y eso es una indeterminación que no hemos visto todavía. Entonces, pues por ahora, este intento 1 no da. La idea es que busquemos que nos dé de alguna manera, pues, esto. Entonces, lo que uno suele hacer es, vamos a aprovechar esta identidad. Recuerden que acá vamos a tratar de hacer alguna transformación que me quite este problema del seno al cuadrado, de este cuadrado. Entonces, multiplico y divido por el conjugado de este. El conjugado de esta expresión es lo mismo, pero con signo positivo. Entonces aquí voy a tener lo siguiente. Tener el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x sobre x cuadrado por 1 más coseno de x. Listo. Entonces aquí me queda el límite cuando x tiende a 0. Si ustedes ven, esta es una diferencia de cuadrados, entonces queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado sobre x al cuadrado por 1 menos coseno de x. Perdón, 1 más coseno de x. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Básicamente, lo que tendríamos es lo siguiente. Esto de acá, este pedacito de aquí, lo voy a poner en azulito, resulta que obedece a una identidad. Y la identidad dice que seno cuadrado de x, o de teta, o lo que sea, más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Trigonometría, ¿cierto? O sea, tenemos que tener en cuenta los detalles de trigonometría. Entonces, si ustedes ven, pues aquí yo podría coger, y si yo hubiera despejado el seno, lo que tengo es que seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno al cuadrado de teta. Y ese coseno al cuadrado de teta resultó que era lo que acá tenía. Píllenlo aquí. Entonces, si esto es seno al cuadrado de teta, en este caso seno al cuadrado de x, entonces mi identidad me va a quedar de la siguiente manera.
límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x cuadrado sobre 1 más coseno de x. ¿Listo? Resulta que acá pues tenemos esta expresión. Y esta expresión pues está muy asociado a esto. ¿Por qué? Porque yo puedo coger y por un lado separar este límite, ¿cierto? En dos partes. Recuerden que las propiedades de los límites me dicen que el límite de un producto, donde voy a coger este de aquí, y tengo este producto por este de acá abajo, pues puede ser reescrito como el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más coseno de x. Listo. Hasta acá, muchachos, ¿entienden lo que hice? Antes de proseguir. Sí, profe. Listo. Entonces, si observamos esto, también es importante tener en cuenta que cualquier número elevado a la n de x es equivalente, es lo mismo que tener seno de x y todo esto al cuadrado. O sea, cuando, perdón, a la n. Entonces, cuando yo tenga una expresión como esa, que es este caso, lo resalto aquí, donde n es el 2, Yo, entonces, hola, yo no entiendo. Por ejemplo, arriba puso igual límite de x cuando tiende a 0, pero estaba todo completo. Y abajo solo pues lo partió porque aquí lo lo hizo en partí. dos partes. Sí. Ah, porque es que la idea es que este de acá, o sea, para hacerlo por pedacitos, este de aquí se presta para aplicar ahorita esto. Entonces, para aplicar eso acá, buscando dejarlo solo. Para poder aplicar eso fue que hice esto. Y recordemos de las propiedades de los límites, busquémosla, creo que era en clase 8. A ver si esta. Cuando vimos las propiedades de los límites, esta. Que el límite de un producto es los límites de cada producto. Entonces aquí tengo el límite de esto amarillo por esto que está en naranja, entonces va a ser el límite de lo que está amarillo por el límite de lo que está en naranjita, que es este pedazo, porque esto era 1 sobre esto. Listo. Ah, sí, profe. Listo, entonces aquí pues según eso, pues aquí lo que tenemos es que el límite de esto va a ser lo mismo que tener, para verlo más claro, el límite cuando x tiende a 0 de, voy a aplicar eso, seno de x sobre x al cuadrado, por aquí sí voy a evaluar de una vez este límite. Entonces, como voy a hacer la evaluación, entonces recuerden que ya no va al límite, entonces aquí me quedo 1 sobre 1 más coseno de 0. ¿Listo? Y recuerden que el coseno de 0 es 1. O sea que me quedo, según esto, lo siguiente. Pillen esto. Voy a centrarme en nuevamente este pedazo de acá. Y voy a traer las propiedades de aquí como para que las tengamos de pastel.
Miren, muchachos, esta propiedad de acá, que establece que el límite de una cosa elevada a la n es coger, y lo que yo puedo hacer es coger ese límite y ponerlo dentro de la potencia. Entonces voy a hacer eso. Voy a coger este límite y lo pongo dentro de la potencia antes de evaluarlo, porque por esa propiedad. Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x y aquí al cuadrado. Listo. ¿Y qué propiedad apliqué, muchachos? Pues les recuerdo, apliqué esta propiedad. Listo. Por aquí me quedó 1 sobre 1 más 1, 2. Listo. Y si ustedes ven, pues este límite, este de aquí, obsérvenlo acá, dice, ves que da 1. Entonces aquí este resultado, pues da 1, entonces voy a tener 1 por 1/2. Y eso pues me va a dar, entonces 1 por 1/2, 1/2. Y ahí me quedó el ejercicio. O sea que el resultado de este límite es 1/2. Listo. Entonces siempre, muchachos, es como buscando a ver cómo uso estas propiedades de acá. Cómo las trato de usar, qué puedo hacer para que me dé el ejercicio, así sucesivamente. Listo, muchachos. Listo, entonces vamos para otro. Que es este. Límite cuando x tiende a 1 de sino de x menos 1 sobre x cuadrado más 2x menos 3. Listo, entonces lo mismo de siempre. Límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 sobre x cuadrado más 2x menos 3 es lo mismo que tener seno de 1 menos 1 sobre 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Esto me da seno de 0 sobre 3 menos 3, o sea, lo mismo 0 sobre 0. Y entonces esto es una forma indeterminada. Entonces, como tenemos eso, entonces para solucionar este problema con nuestra forma indeterminada, pues lo que intentamos hacer es mirar cómo podemos hacer para transformar esta expresión. Entonces hacemos operaciones algebraicas antes de evaluar el límite. Entonces, como sabemos que si evaluamos esto de una vez acá, la indeterminación, entonces tratemos de mirar qué podemos hacer. Si ustedes observan esta expresión de aquí, yo voy a pasar esto para acá. Esta expresión es factorizable, ¿cierto? Yo puedo coger dos números que multiplicados me den menos 3, por ejemplo, 3 y menos 1.
3 por menos 1, menos 3. Aquí, dos números que multiplicados me den 1 acá, que es 1 por 1. Y una pareja, por ejemplo, si yo cojo esto tal que la suma de 2. Si multiplico 3 por 1, eso me da 3. 1 por menos 1, eso me da menos 1. Y si sumo estos dos, esto me va a dar 2, que es el que tengo acá. O sea que esto se pudo factorizar por inspección. Por eso es tan importante la factorización. Entonces, límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 sobre, abro aquí, abro acá. Entonces me queda x, con este estaba este 1, con este de aquí estaba este 1, este de aquí se aparea con este 3, entonces este de aquí va a coger el 3 en el otro paréntesis y el menos 1 va a estar acá. Entonces nuevamente muchachos, pillen que yo puedo coger, si ustedes ven aquí, este límite o esta expresión está multiplicando a esta otra expresión. Y resulta que esta expresión tiene esta forma de acá, que es la que yo quiero. Entonces lo que hago es aplicar las propiedades de los límites. ¿Cuál propiedad? Pues yo puedo tener en cuenta este detalle que, recuerden, el límite de un producto es el producto de cada uno de los límites, ¿cierto? Entonces tendré el límite de este que multiplica al límite de este, para que se vea de una vez más obvio. Listo. Si ustedes ven, este de aquí, ya lo conocemos, es 1, aquí me dio 1, y este de aquí es evaluar la x en 1, entonces me quedaría 1 sobre 1 más 3, o sea que esto me quedaría 1 por 1, 1, 3 y 1, 4. Y eso es todo. Entonces aquí la conclusión es que el resultado final de esto fue un cuarto. Listo. Hasta acá, muchachos, con esto, ¿alguna duda? Pillen que es aplicar esos resultados, esos límites de ahí. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, hagamos el último para dejar por hoy. Profe, en eso se volvió a aplicar la propiedad 8 que dijo ahorita. Sí, esta sí, ya que aquí quedó este límite por este, para que se viera bien claro este producto de los límites, listo. Pero sí era esta de aquí, esa fue la que apliqué, listo. Sí, sí está clarito o alguna aclaración. Sí, profe, gracias. Mucho gusto. Entonces vamos a hacer este que es, este maneja un caso especial. Entonces, tenemos el 7. El límite cuando x tiende a pi de 1 más coseno de x sobre
pi menos x. ¿Listo? Entonces la idea es hacer el reemplazo para mirar la cosa. Entonces lo mismo, vamos a coger el límite cuando x tiende a pi y lo hacemos de una vez. 1 más coseno de x sobre pi menos x. Esto va a ser igual a reemplazarlo, entonces queda 1 más coseno de pi sobre pi menos pi. Resulta que el coseno de pi es menos 1, si lo vemos de la gráfica, o esa tablita, entonces quedaría 1 más menos 1, que fue lo que me dio coseno, pi menos pi. 1 menos 1, 0 sobre 0, entonces es una forma indeterminada. Entonces la idea es mirar qué sustitución pues podemos hacer para eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer un cambio de variable que me sirva? Entonces, la idea es que no lo puedo operar así. Entonces, miremos cómo trato de resolver esta expresión. Entonces, límite cuando x tiende a pi de 1 más coseno de x sobre pi menos x. ¿Cuál va a ser mi inspiración para el cambio de variable? Pues tengo que tener en cuenta que existe un límite cuando x tiende a 0. Que es 1 menos coseno de x sobre x, y eso me va a dar 1, o el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, y eso también me va a dar 1. Entonces la idea es que abajo esté la x solita, ¿cierto? Entonces como abajo está la x solita, vamos a coger y vamos a hacer un cambio de variable. Entonces digamos que este de aquí, este de acá lo vamos a llamar, no sé, por ejemplo una letra y igual a pi menos x. Listo. O sea, hicimos esta sustitución. Pero mejor la resalto en amarillito. Y es igual a pi menos x. Listo. Entonces ahora sí, la idea es que yo voy a expresar todo de x en términos de y. Entonces si despejásemos x aquí, pues lo que obtendríamos es que, uy, perdón. Si despejáramos la x pasa aquí a sumar, y la y, pues la idea es dejar la x sola y positiva, la y la paso para acá, entonces me quedó pi menos y. Listo. Y lo que vamos a hacer es reemplazar esta expresión en esta primera. Entonces, vamos a reemplazar x en términos de y. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí yo tengo que el límite de x cuando tiende a pi de 1 más coseno de x va a ser igual a pi menos x. Entonces, yo voy a expresar todo en términos de mi nueva variable, ¿cierto? Entonces, si yo hiciera aquí el reemplazo en este pedacito, ¿cierto? Aquí en vez de x va a ir pi menos y, entonces quedaría pi menos y tiende a pi. Estos dos se van, o sea que me va a quedar que y tiende a 0, ¿cierto? Porque esto me da 0.
y el menos 1 pasa a ir al 0, entonces me da 0. O sea que en términos de mi nueva variable, lo que tenemos es que yo voy a tener el límite ya en términos de y, pero tendiendo a 0. Aquí me va a quedar 1 más coseno de x, pero ¿qué es x? Es pi menos y. Y aquí voy a tener pi menos x, pero ¿qué es pi menos x? En este caso, pi menos x, píllenlo acá, es y. ¿Listo? Entonces ya me quedó la expresión de esta manera. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda? ¿Puedo seguir? Sí. Listo, entonces hasta acá, fíjense que no puedo ponerme todavía como a evaluar porque la idea es que esta estuviera sola, pues que la X estuviera así como la de acá abajo. Entonces, resulta que puedo coger este pedazo de aquí y recordemos que hay una propiedad que dice lo siguiente. Entonces, lo que dice es que es una propiedad de álgebra que vieron en clases de álgebra, que decía que el coseno de una suma es igual al producto de los cosenos de cada ángulo menos, perdón, si era una suma era menos el producto de los senos. Y si era una resta, era una suma. En este caso, pues lo que tenemos es el segundo caso, o sea que aquí lo que tenemos es un menos, como es un menos, pues aquí lo que se va a coger es reemplazar esta expresión, pero usando el más aquí. Eso significa, entonces, este límite de aquí va a quedar como límite cuando y tiende a 0 de 1 más, voy a aplicar esta propiedad, entonces queda coseno de alfa, en este caso alfa es pi, coseno de y, como es menos aquí, pillen que aquí el resultado es con más, entonces más seno de pi, seno de y. Todo esto sobre y. Listo. Y eso es lo que tengo hasta el momento. Entonces ahora sí voy a empezar a hacer el respectivo reemplazo. Si ustedes ven el seno de pi, así de la tabla de identidades y eso, la que tengo que corregir, esto me va a dar, el seno de pi es 0, el coseno de pi es menos 1, ¿cierto? Eso se puede ver bien de la gráfica de las funciones. Pillen, el seno de pi es 0, píllenlo aquí, el coseno de pi, que es este, pillen coseno es menos 1, entonces, uy, pues por eso es el resultado. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que este límite de y cuando tiende a 0 va a ser igual a 1 más, entonces queda menos 1 por coseno de y, menos coseno de y, más 0 por seno de y, pues eso me va a dar 0 sobre y. Listo. Y pues este resultado aquí va a ser que el límite cuando y sobre 0, esto va a ser 1 menos coseno de y sobre y, eso va a ser igual a, ay, es que 1, esto está malo, muchachos. Pues pucha, requete malo esto, muchachos, aquí. Este de aquí es 0. Tenía malísimo.
Entonces este de aquí es 0. Y... vamos a ver. Ah, sí, era 0. Yo es que 1. Qué pena, muchachos, de ustedes. No, ¿dónde tengo la cabeza? Entonces, si ustedes ven este límite, ya lo tenemos, es este, ¿cierto? Y entonces, pues, si procedemos a evaluar esta expresión, pues esto me va a quedar igual a 0. Y he acabado de evaluar este límite. O sea que este resultado me dio 0. Listo. Y eso es todo, muchachos. Entonces, lo único que se hace en estos casos, así cuando me den una expresión, es sustituir por el de abajo. Por eso dije que esto, y reemplazar en términos de la nueva variable, reemplazando, pues, en este caso, pues, la x por su nuevo variable en el que esté, ¿cierto? Y expresando todo en términos del nuevo límite, que es y, para llegar a esta expresión. Eso fue lo que se hizo. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? No, profe, todo muy claro. Listo, entonces, creo que podemos dejar por hoy. Entonces, este va a ser límites, parte 3. Y, muchachos, yo les mando esto, guardar. Ahí están los criterios que vimos. La próxima clase vemos los límites al infinito. Y ya la semana entrante, pues las dos que quedan de clase, esta es la 13, 14, sí. Las otras 2 semanas nos dedicamos solo a derivar. Listo. Entonces, permítanme, les mando el PDF de esto. Listo. Ah, aquí estamos hablando de los de funciones, o hay otros, no, los de funciones. Eso eran los de funciones. Listo. Entonces, bueno, muchachos, ahí les queda, muchachos, entonces eso, de los límites, la próxima clase, entonces acabamos ese tema de límites. Listo. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por su atención y que pasen feliz resto de día. Profe, hasta luego, gracias. Wendy, que estés bien. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Un gusto, papá.